Cordial saludos, amigos. La transfusión de sangre no es el único tratamiento que te puede salvar la vida. Pues lógicamente estamos hablando de casos en donde hay un nivel bajo de hemoglobina. Y este es un titular realista, amigos. Porque tanto los testigos de Jehová apóstatas como muchas personas que están en contra de los testigos de Jehová nos atacan mucho también con este punto de vista acerca del mandato que da la Biblia acerca de la sangre. Puesto que la manera como las personas que no son testigos de Jehová plantean es de que los testigos de Jehová prefieren dejarse morir que recibir una transfusión de sangre. Y realmente ese no es el caso. El caso real es que los testigos de Jehová preferimos tratamientos alternativos. Y ese es el punto. Por eso, en este video vamos a ver un ejemplo de la vida real. Y es el caso del hermano Pablo Albarracini de Argentina. Esto sucedió aproximadamente hace 11 años. Este hermano fue atracado y le dieron varios disparos. Y este hermano, según los médicos que lo estaban tratando, necesitaba una transfusión para poder salvarse. Pero el hermano había llenado la directriz médica en donde no acepta sangre. Y resulta que el padre de este hermano, que no es testigo de Jehová, apeló ante los tribunales para hacer que sí le colocaran sangre. Pero finalmente los tribunales fallaron a favor del paciente, el derecho del paciente a decidir qué tratamiento elegir. De todas maneras, usted va a ver más detalles si usted busca el tema Pablo Albarracini. Pero ¿cuál es el punto que quiero resaltar aquí también? La manera como los medios de comunicación dieron la noticia, puesto que ellos también planteaban la situación de que Pablo Albarracini necesitaba la transfusión para poder salvarse. Finalmente, no recibió la transfusión de sangre, se salvó. Y cuando el hermano Pablo Albarracini salió del hospital, le dieron de alta, esa cantidad de medios de comunicación que estaba pendiente cuando él estuvo muy enfermo o estuvo grave, toda esa cantidad de medios de comunicación brillaron por su ausencia. Ningún medio de comunicación dio la noticia cuando el hermano se recuperó y salió sano y salvo de la clínica. De todas maneras, usted aquí puede ver cualquier cantidad de videos acerca del punto. Vamos a resaltar uno de ellos y es este, para que estos hermanos nos hablen un poco acerca del tratamiento que aplicaron con el hermano Pablo Albarracini, que es con eritropoyetina. Y usted va a notar en esta entrevista cómo la periodista quiere transmitir esa idea. Y de hecho, uno de los ancianos que aquí es entrevistado menciona ese punto, de que lo que los medios de comunicación, la imagen o la idea que transmiten en la noticia es que si recibe la transfusión es vida y si no la recibe es muerte. Pero vemos que al final los resultados demostraron que no es así, porque el hermano no recibió la transfusión y se recuperó. Veamos entonces la nota. Comenzamos un nuevo bloque en UM Noticias y lo hacemos desde nuestro espacio de entrevistas.
es el estado de salud de Pablo Albarracini, esta persona quien ya cumple un mes de su estado de salud, está internado en un hospital de Capital Federal, se encuentra en estado de coma y es conocido este tema debido a que, según los médicos, indica que el paciente necesitaría una transfusión de sangre para poder recuperarse, y por otro lado hay una posición que indica no, debido a sus creencias deciden por el momento no realizar esa práctica. Por eso estamos ahora en nuestros estudios con dos miembros pertenecientes a la religión Testigo de Jehová para que nos... Sí, nota usted que ella en ningún momento menciona que le están aplicando otro tratamiento alternativo, solamente menciona que a través de la transfusión de sangre es que él podría recuperarse. Y note usted incluso el titular que allí está: la religión en disputa con la vida. Cierto que son titulares engañosos. Sigamos escuchando. Se expliquen un poco esta situación y cuál es la posición que ellos están teniendo. Por eso les agradecemos a Walter Demíligo y Fabián Lucero, pertenecientes a, creyentes y testigos de Jehová. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. El caso de Pablo es, podríamos decir, un ejemplo, ¿no? Pero ustedes tienen esta posición con otro tipo de casos. Bueno, queríamos puntualmente con el caso de Pablo, ¿por qué mantienen esta posición en rechazo a la transfusión de sangre que está necesitando, según los médicos, Pablo? Quisiera aclarar en primer lugar que los testigos de Jehová formamos parte de una confesión internacional que se dedica específicamente a respetar lo que la Biblia dice y a respetar lo que nos enseña nuestro Creador Jehová, nuestro Dios. Creemos en Jesucristo, somos cristianos y no somos personas que tengamos una negación absoluta con respecto a creer en la ciencia. Al contrario, nosotros respetamos profundamente todo lo que es la ciencia y recurrimos a los médicos en toda necesidad que tengamos cuando tenemos problemas de salud. Lo único que no aceptamos en virtud de lo que dice la Biblia, que dice que los cristianos deberían abstenerse de sangre, tiene que ver con las transfusiones de sangre. Y en este caso, amparados por la ley que da por un documento de directiva anticipada, nosotros hacemos valer ese hecho para que se respete nuestra conciencia. Bien, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Para aquellos que no lo conocen. Muy bien, en lo que normalmente se conoce... Digo, para que uno pueda leer a la Biblia y decir, acá lo dice. Exacto. En lo que se conoce normalmente como Nuevo Testamento, nosotros... En el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, sí, en el capítulo 15, sí, en los versículos 28, 29, sí, todo el cuerpo gobernante de la congregación cristiana dice específicamente que deberían, entre otras cosas, abstenerse de sangre. No dice solo comer, sino dice abstenerse de sangre. Y esa forma de pensar fue aceptada por todos los cristianos primitivos. Todos ellos aceptaron eso y eran muy cuidadosos, velaban mucho por lo que Dios enseña y por lo que su palabra estaba indicando. Por ejemplo, para citarle un caso, los cristianos primitivos rehusaban hasta ofrecer incienso al emperador porque lo consideraban ofensivo a su creencia. Del mismo modo, nosotros en este tiempo, como testigos de Jehová, tratamos en todo lo posible de imitar lo que era la congregación cristiana primitiva, sí, la original. Y entonces por eso tomamos como válidas esas palabras de la Biblia. Exactamente. ¿Por qué aconsejan abstenerse de sangre? Porque Dios aconseja abstenerse de sangre. ¿Por qué? Digo, ¿sabe por qué? Se lo pregunto porque para conocer un poco más, para tratar de entender un poco más, ya que hay una vida ahora de por medio y según lo que indica el parte médico y según lo que indica el papá de Pablo, su cuerpo está empeorando cada vez más. Entonces, entender nosotros por qué abstenerse. Vos preguntes tiene que ver con un tema religioso que
decididamente no lo podrías entender de manera fácil, porque los cristianos nos dedicamos o nos apegamos a un estudio meticuloso de la palabra de Dios. Sí. No lo tomamos dogmáticamente, no aislamos textos, Sí. la estudiamos en todo su conjunto y se llega a este tipo de conclusión. Pero tocante a lo que vos te referís, Sí. a veces la mayoría de las personas que sacan este tipo de noticias dan a entender siempre que es sangre o vida, o muerte en este caso. Y nosotros creemos firmemente, según lo que la ciencia ahora sabe Sí. acerca de este elemento vital que es la sangre irreemplazable, que la mejor alternativa en situaciones como estas no es la sangre. Y en esta situación, por ejemplo, que hay una vida de por medio, ¿qué es lo mejor? Alternativas. Por ejemplo, Muchísimas, depende. Una, dígame. Yo no te digo en este caso en particular. Una, Sí. por ejemplo, el uso de la eritropoyetina, el uso del hierro sacarato, cuando hay hemorragias digestivas, Bien. lo que se está utilizando es muchísimo el ácido tranexánico. Bien. En este caso el aerotran. quizá esas el alternativas Estarcil. son útiles y buenas cuando la vida no está ahí a punto de perderse, como indican los médicos. Uno se basa en lo que dice el parte médico o que cuentan los familiares, pero en este tipo de situaciones, Pero cuando la vida está a sigo punto de... insistiendo que esto se está queriendo dar a entender sangre o muerte, y no es así, porque el hecho de que alguien le administre sangre, en este caso a esta persona que hace tanto tiempo tiene un hematocrito bajo, el hecho de la sangre en sí no significa, porque hablamos en términos de sangre y por ejemplo, glóbulos rojos o oxígeno. La sangre no oxigena inmediatamente el cuerpo, así que por más que tuviese colorado de sangre, su cuerpo no estaría oxigenado. Los órganos vitales del cuerpo en ese momento no estarían oxigenados. El cuerpo por sí solo repone esos glóbulos rojos, habría que estimular la médula ósea para que el cuerpo genere ese hierro y genere esa hemoglobina que va a transmitir todo el oxígeno al resto ¿Y del cuerpo. esta situación alternativa que usted plantea, usted cree que podría ayudar a Pablo? Pero no cabe la menor duda. ¿Y por qué no cree que se aplica? ¿Por qué no se aplica? Sí, se está aplicando. Pero Pablo se está deteriorando Pero, cada vez más. Hay una gran verdad. Pablo se está deteriorando porque él tiene 6 balas encima, o Claro. las que tengan. Si podemos citar muchísimos casos, yo te diría que una persona herida con una sola bala y con 4 o 5 unidades de sangre encima igualmente muere. Bien. Pero está muriendo por una enfermedad, por un suceso imprevisto, no porque se le dé... Mira, hay 2 grandes estudios, yo tengo un video aquí que les puedo dejar. Hay 2 grandes estudios en Europa. Son los estudios Sangit y Biomed que se llaman. Y se han desarrollado en gran cantidad de centros médicos en Europa. Estos estudios han arrojado que no ha crecido la mortalidad cuando en situaciones de esta naturaleza no se ha administrado sangre. Al contrario, el postoperatorio, cuando no se administra sangre, es mejor. La persona se recupera. Pero más allá de todo esto, nosotros estamos convencidos que nuestro Dios, o el Dios que a todos nos creó, sabe mucho más de nosotros que podamos saber de este tema. Y Él nos manda a tenernos de sangre. Ahora, yo te puedo citar médicos acá. Te puedo citar el médico doctor González del Instituto de Romero. Te puedo citar el doctor Juan Marinucci, acá en la clínica de 43. Sí, son distintos médicos que aportan a su mirada. Pero a personas que, por ejemplo, en algún otro centro médico la han desahuciado porque no se puede tratar esta situación sin sangre, ellos los han atendido y estas personas están bien y vivas. Bueno. Perdón. Sí. De hecho, el mismo médico que a lo mejor está pidiendo una transfusión de sangre, si uno le pregunta a ese médico, ¿puede garantizar usted la vida de la persona porque le haga esa transfusión? Y hay más probabilidades, según lo que el médico dice que no puede garantizar absolutamente. Entonces no es algo que esté determinado específicamente eso. Bueno. Y los testigos de Jehová hemos hecho todo un trabajo de estudio y de ayuda, y muchos médicos que han aplicado eso han tenido mucho éxito. Bueno, gracias por haber venido. Lamentablemente no contamos con más tiempo. Para cuando quieran, están nuevamente invitados acá a los estudios de QM y poder hablar con un poco más de tiempo. Y gracias por habernos comentado y compartido la postura que tienen ante este caso y ante los diferentes casos en relación a este hecho puntual. ¿Sí? Está bien. Pudiese llegar a ser bueno
hablar un poquito más de estas alternativas que muchos médicos desconocen. Lo vamos a dejar para otro momento, no va a faltar ocasión. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y plantearnos su postura. Estuvimos hablando recién con Walter de Ménego y Fabián Lucero, integrantes de los creyentes testigos de Jehová, y hablando puntualmente del caso de Pablo Albarracini. Continuamos con más información. Nos vamos al Palacio de los Tribunales, allí. Bueno, amigos, entonces ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces no es como lo plantean los testigos de Jehová apóstatas. Recuerden que ellos, una de las características sobresalientes de ellos es que son mentirosos y calumniadores. Entonces, no se trata de que la transfusión de sangre es el único tratamiento para salvar la vida. Es que hay otros tratamientos alternativos que también lo hacen y que en muchas situaciones terminan siendo mejor que la misma transfusión. Y ahí vemos el ejemplo claro y palpable del hermano Pablo Albarracini. Yo particularmente conozco muchos casos en donde hermanos que, así como mencionó aquí uno de los ancianos, que ciertos médicos dejaron de tratar al paciente porque, según ellos, el único tratamiento que le iba a salvar la vida era la transfusión. Fueron estos hermanos donde otro médico que ofrece tratamientos alternativos y se han salvado. De hecho, más adelante hablaré del caso de mi esposa y de mi mamá. Entonces, una vez más, hemos demostrado la verdad y hemos demostrado de que obedecer a Jehová en la postura de no aceptar sangre resulta ser beneficioso y resulta en vida tanto física como espiritual.